Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Estridentismo. Guión basado en el texto de Jesús Alberto Ramírez González. El estridentismo fue un movimiento de vanguardia que surgió a finales de 1921 con la aparición del Manifiesto Anual número 1, redactado por Manuel Maples Arce. La aparición de este movimiento de vanguardia se produjo en un momento histórico complejo, porque hubo varios acontecimientos que influyeron en su creación. En esos años, México salía de la Revolución y, como menciona Evodio Escalante, el país estaba en una fase constructiva. Esto quiere decir que tras el enfrentamiento armado, el país requería construir una nueva cultura que reflejara su identidad nacional integrada a la modernidad. Por otra parte, en Occidente alrededor del siglo XX aparecen las vanguardias artísticas. Ellas buscaban romper con las perspectivas tradicionales del arte, para poder renovarlo por medio de nuevas formas y estilos que reflejaran una nueva sensibilidad moderna y que respondieran a los cambios urbanos e industriales. Estas vanguardias no solo eran artísticas, sino que varios buscaron crear nuevos cambios políticos porque intentaron modificar las estructuras sociales dominantes. Así, el estridentismo aparece como la vanguardia mexicana, impulsada por el contexto cercano a la Revolución y bajo el influjo de las vanguardias europeas. Su intención era romper con el modernismo literario y con las formas de arte tradicionales. Además, se caracterizaba por una actitud social irreverente y de reivindicación obrera. La actitud del estridentismo, como explica Manuel Maples Arce en Actual número 1, era reunir algo de cada vanguardia para adaptarlo al contexto mexicano, y así construir la identidad de su movimiento, que se distinguía de los otros por tener un carácter de exaltación del presente. Algunos de los integrantes del movimiento estridentista eran escritores, pintores, grabadores, escultores, dramaturgos, fotógrafos y músicos. Entre ellos se encontraba el poeta Manuel Maples Arce con Andamios Interiores de 1922, Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos de 1924 y Poemas Interditos de 1927. A su lado estaba Salvador Gallardo Dávalos, con obras como El Pentagrama Eléctrico de 1929, el poeta Germán Liz Arzubide con Esquina de 1924, Mueran los Gachupines, relatos históricos del vivir contemporáneo de 1925, Viajero en el vórtice de 1927. También se encontraba Arqueles Vela y sus obras La señorita etcétera de 1922, El café de nadie y un crimen provisional de 1926, El viaje redondo de 1929 y el poeta Luis Quintanilla con Avión de 1917, Poemas de 1923 y Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes de 1924. El estridentismo tuvo su propio lugar de encuentro. Este fue el Café de Nadie, donde los integrantes discutían acerca del movimiento. Además, se realizaron exposiciones, tertulias y velada artístico-literarias a la manera del Cabaret Voltaire de los dadaístas. La noche del 12 de abril de 1924 se habló sobre la diversidad estética del estridentismo, y se realizaron lecturas de poemas en voz alta. Hubo un concierto de música estridentista y se presentaron cuadros y máscaras de influjo prehispánico. Además, se expusieron fotografías sobre el fenómeno industrial. Otros integrantes del estridentismo fueron los pintores Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. También se encontraba el compositor Silvestre Revueltas, el caricaturista y promotor de las vanguardias Marius de Zayas, el escultor Germán Cueto, el grabador Leopoldo Méndez y los fotógrafos Tina Modotti y Edgar Whiston. Aunque el movimiento estridentista se desarrolló durante sus primeros años en Veracruz y en la capital de México, su carácter no fue centralista.
porque su actividad también se desplegó en otros estados de la República. Prueba de ello son la revista Irradiador, de la cual se publicaron 3 números durante 1923, en las que hubo colaboraciones de otros artistas, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. La otra revista era Horizonte, publicada durante los años de 1926 a 1927 en Jalapa, donde además de presentar contenido artístico, también se publicaban artículos sobre agricultura e industria. De hecho, durante esos últimos años del estridentismo, la actividad política progresista del movimiento se acentuó. El movimiento estridentista buscaba una renovación radical artística, política y social. Incluso, muchos de sus participantes realizaron, durante o después de finalizado el estridentismo, activismo de izquierda, pues la vanguardia artística criticaba las manifestaciones culturales elitistas y conservadoras del porfiriato que aún pervivían después de la Revolución. Consideraba el movimiento obrero un factor importante para lograr el cambio moderno de libertad y justicia social, como lo hizo el muralismo mexicano, con el cual tuvo un vínculo artístico e ideológico. Una de las características estéticas del estridentismo fue la ciudad como tema principal. A través de ella se exaltaba el mundo moderno, las máquinas, las fábricas, los muelles, los transatlánticos y el cosmopolitismo. También se buscaba plasmar una nueva sensibilidad acerca del urbano, por lo que recurrieron a juntar imágenes, números, abreviaturas, palabras en otras lenguas y palabras nuevas que se iban incorporando dentro de la sociedad. Se hizo uso de la metáfora y la fragmentación de la sintaxis tanto en la narrativa como en la poesía. De la misma manera, combinaron los textos con el arte gráfico. Incluso, en los poemas se puede apreciar los caligramas y juegos tipográficos con los que pretendían integrar elementos visuales a la poesía. La postura estridentista hacia la modernidad era percibida por los integrantes del movimiento de manera ambigua. Algunos la recibían con entusiasmo y otros con temor. De ahí que las obras expresaran una reflexión intuitiva hacia la vida moderna a partir de la subjetividad. Se buscaba una equivalencia de imágenes que pudiera expresar la complejidad de las relaciones que se establecían entre un mundo exterior y el mundo interior, descartando la descripción, la anécdota y la perspectiva plástica tradicionalista. Es así que el arte de vanguardia demandaba la participación activa del espectador, quien debía recrear la imagen poética desarrollada en las obras. El estridentismo, en su búsqueda por experimentar la modernidad a través del urbano, marcó una ruptura con las formas poéticas tradicionales, lo que impactó en la creación de la poesía del siglo XX que le sucedió, pues planteó, experimentó y renovó el terreno estético con nuevas formas, tanto retóricas como artísticas, en donde confluían diversas manifestaciones artísticas que expresaban una nueva sensibilidad, moderna, compleja y profunda. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz. Este programa es posible gracias al proyecto de divulgación y literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval. Es producido por la editorial Piedra Besuar. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Oaks Studios. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tus rimas y rima tus acciones.